Hola. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar, si te gustan las historias que te llegan al corazón, las historias de la vida real, esas que te hacen sentir que no estás solo, por favor, considera suscribirte a este canal. Es gratis, no te cuesta nada, y a mí me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estos pedazos de mi vida. Hoy les voy a contar algo muy personal. Algo que me dolió más que cualquier quemadura con manteca caliente, más que cualquier herida. Y de verdad, me encantaría saber desde qué país, desde qué ciudad me están escuchando, para sentir su compañía, para saber que no estoy sola en esto. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Siento que al contarles esto, les entrego una parte de mí, una muy vulnerable, y saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, me da el valor para hacerlo. Mi historia, como tantas cosas importantes en esta casa, esas cosas que marcan un antes y un después, comienza con un mole. El aire en mi cocina, aquí en mi rincón de Coyoacán, olía a gloria. No era un olor, era un perfume, una memoria líquida. Era un jueves por la tarde, y el sol de la Ciudad de México, ese sol de invierno que calienta pero no quema, se filtraba por entre las hojas de mis helechos, esos que cuelgan en el patio y que eran de mi madre. Llevaba 2 días preparando ese mole. Es la receta de mi abuela, la de Oaxaca. El aroma del chocolate auténtico, la mezcla de chiles secos que yo misma tuesto en el comal hasta que la piel se ampulla, el ancho, el pasilla, el mulato, el chipotle meco, el ajonjolí dorado, las almendras, el cacahuate, las pasas, el plátano macho frito, yo le pongo más de 30 ingredientes, ¿saben? Es un trabajo de amor, de paciencia. Tienes que moverlo constantemente para que no se pegue, para que no se amargue. Y ese aroma, espeso y dulce y picante, llenaba cada rincón de esta casa. La casa donde creció mi hijo Mateo. La casa que me dejó mi difunto esposo, que en paz descanse. Estaba moviendo la pasta espesa y oscura en la gran cazuela de barro, esa que tiene curándose más de 20 años, la que heredé de mi suegra. Usaba una cuchara de madera que tiene la edad de mi hijo. Cada vuelta es un ritual, una oración. No es solo comida, es paciencia, es mi herencia, es mi amor. Y lo hacía porque Mateo y su esposa, Valeria, venían a cenar. Yo vivo para esos momentos, o al menos, vivía para ellos. Desde que Mateo se casó, hace 2 años, y se mudó a ese departamento en Polanco, todo cambió. Ese lugar tan brillante, tan minimalista, tan frío. Lleno de vidrios y acero, sin una sola foto en las paredes. Esos pisos de mármol blanco donde cualquier ruido hace eco. Las visitas se han vuelto diferentes. Más cortas. Más formales, como si yo fuera una cita de negocios que tienen que cumplir. Mateo es un buen hijo, o yo quiero creerlo. Es arquitecto, le va muy bien, y siempre está ocupado, o eso dice. Pero es claro, tan claro como el agua, que Valeria marca el ritmo de sus vidas. Valeria. Tan pulida, tan moderna. Siempre con esos trajes sastre de colores pálidos, beige, gris claro. Y esa mirada que parece calcular el valor de todo lo que toca. Ella tiene una de esas galerías de arte que nadie entiende, donde un lienzo pintado de un solo color cuesta lo que yo no gano en un año de vender postres. Puse la mesa con mi mejor vajilla de Talavera, la azul y blanca, la que guardo para las ocasiones especiales, la que compré en Puebla en un viaje con mi esposo, hace tantos años. Corté aguacates frescos de Michoacán, de esos que parecen mantequilla, y les puse un toque de limón para que no se oxidaran. Preparé un arroz rojo que quedó perfecto, esponjoso, cada grano suelto, con sus chícharos y granos de elote. Puse el comal de barro a calentar para las tortillas de maíz azul, las que compro en el mercado. El tráfico de la Ciudad de México, ese monstruo que te devora las horas, era su excusa perfecta. Siempre el tráfico. Llegaron casi 1 hora y media tarde. El mole ya estaba reposado, en su punto perfecto, pero mi corazón estaba inquieto, como cuando sabes que va a llover. Mamá, me dijo Mateo, dándome un abrazo rápido pero fuerte. Olía a una loción cara, una que yo no conocía. Una loción que olía a madera y a algo químico, no a él. Él olía a jabón neutro, a limpio. Mati, qué bueno que llegan. La comida está lista, les va a encantar. Valeria, bienvenida, hija, le dije, y me acerqué para darle un beso, como siempre. Elena, buenas noches, me respondió ella. Me dio 2 besos al aire, rápidos,
cuidando que su mejilla perfectamente maquillada no rozara la mía. Sus ojos escanearon la cocina, mi cocina, con sus ollas de cobre colgadas, mis azulejos pintados a mano con flores, mis hierbas secas colgadas del techo. Huele, fuerte, dijo. Arrugó un poco la nariz, un gesto casi imperceptible, pero yo lo vi. ¿Mole otra vez? Sentí un bloque de hielo en el estómago. Un frío que me subió por la garganta. Pero, es tu favorito, Mati. El que te hacía tu abuela. Y pensé que para celebrar tu nuevo proyecto, empecé a decir, mi voz perdiendo fuerza. Huele delicioso, mamá. Gracias, me interrumpió Mateo, sentándose rápidamente en su lugar de siempre. Como queriendo evitar una tormenta que él sabía que venía. Valeria se sentó frente a él, delicadamente, como si tuviera miedo de ensuciar la silla de madera tallada. La cena fue tensa. El silencio era espeso, tan espeso como el mole. Solo se oía el sonido de los cubiertos contra la talavera. Yo intentaba hablar del jardín, de cómo la jacaranda frente a la casa estaba a punto de florecer, de que doña Inés, la de las quesadillas de la esquina, mandaba saludos. Pero Valeria solo respondía con monosílabos. ¡Qué bien! ¡Ah, mira! ¡Qué pintoresco! La palabra pintoresco la usaba como si hablara de un zoológico. Apenas probó el mole. Tomó un pedacito de pechuga de pollo, lo inspeccionó como si buscara un defecto, lo mojó apenas en la salsa y lo apartó en el plato. Está muy pesado para cenar, Elena. Tanta grasa. Yo estoy tratando de comer más ligero. Pescado, quinoa. Ya sabes. Mi nutrióloga dice que las cenas deben ser proteicas y bajas en carbohidratos. Mateo me miró con disculpa, pero no dijo nada. Él comía con ganas, pero rápido, como queriendo terminar, como queriendo huir de la mesa. Mamá, tenemos que hablar de algo, dijo Mateo de repente, limpiándose la boca con la servilleta de tela bordada. Dejó los cubiertos perfectamente alineados. Valeria lo miró y asintió, dándole permiso. Como si fuera su jefe, no su esposa. Claro, hijo. ¿Qué pasa? ¿Todo bien en el despacho? ¿Ese proyecto nuevo en Santa Fe? Justo de eso. Mamá, Valeria y yo vamos a ser anfitriones de una cena muy importante en 2 semanas. Vienen unos inversionistas de Nueva York, es clave para mi proyecto. Es para conseguir el financiamiento de toda la torre. Mati, qué maravilla. Qué orgullo, dije, mi corazón llenándose de emoción genuina. Mi hijo, triunfando. Ay, pues claro que sí, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Quieren que les prepare mis chiles en nogada? Quedarían fascinados. O una cochinita pibil. Algo bien mexicano, para que vean lo que es bueno. Valeria soltó una risita. Una risa corta, seca, que no le llegó a los ojos. Ay, Elena, por favor. Qué simpática. Esto es Polanco, no un mercado de Coyoacán. Ya contratamos un servicio de catering de un restaurante fusión. Es comida internacional. El chef es belga, fue nominado a una estrella Michelin. Sentí la cara arder, como si me hubiera acercado mucho al comal. Una humillación caliente. Ah. Bueno. Claro, yo entiendo. Qué moderno. Entonces, ¿cuál es la noticia? Lo que pasa, mamá, continuó Mateo, y esta vez no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se clavaron en el grano del arroz en su plato. Se rascó la nuca. Es que esa noche, pues. Valeria y yo estuvimos hablando, y, bueno, Valeria piensa que sería mejor que no vinieras. El mundo se detuvo. Literalmente. El sonido de los grillos en mi patio se volvió ensordecedor. La cuchara con la que yo iba a servirme más arroz se quedó suspendida en el aire. ¿Qué? ¿Cómo que no vaya? No es personal, Elena, dijo Valeria, ahora sí mirándome fijamente. Su voz era suave, casi amable, pero filosa como un cuchillo de obsidiana. Es que, tú no encajas. Sinceramente. ¿Qué no encajo? No. El perfil de los invitados es otro. Son coleccionistas de arte, banqueros. Gente global. No entenderías las conversaciones, se hablará mucho en inglés. Y, francamente,
No queremos que nadie se sienta incómodo. Ni tú, con tu estilo, ni ellos. Incómodo, repetí, mi voz era un susurro que apenas salió. ¿Mi estilo? ¿Hacerlos sentir incómodos yo? Mateo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Mateo miró su plato. Vi cómo su mandíbula se tensaba bajo la barba perfectamente recortada. Mamá, es solo una cena. Es muy importante para mi carrera. Valeria sabe cómo manejar estas cosas sociales. Ella se mueve en esos círculos. Haremos otra cena después, solo nosotros, te lo prometo. No, Mateo, dijo Valeria, poniendo su mano perfecta, con uñas de salón color nude, sobre la de él. Seamos honestos. Ya basta de promesas que no vamos a cumplir. Se volvió hacia mí. Elena, me dijo, como si le hablara a una niña, como si me estuviera explicando que Santa Claus no existe, apreciamos que hayas criado a Mateo, de verdad. Reconocemos tu esfuerzo. Pero su vida es otra ahora. Nuestra vida. Y en esta nueva vida. Hizo una pausa, paladeando las palabras, asegurándose de que el veneno hiciera efecto. Tú no eres parte de la familia. Eres la madre de Mateo, sí, claro. Biológicamente. Pero no eres parte de nuestra familia. No de la que estamos construyendo. Espero que lo entiendas. La cazuela de mole, esa que había tardado 2 días en preparar, esa que contenía la receta de mi abuela y todo mi amor de madre, de repente se sintió helada sobre la mesa. El sabor del orgullo, del amor, de la tradición, todo se volvió ceniza en mi boca. Sentí náuseas. No pude decir nada. ¿Qué se dice a eso? ¿Qué se le responde a la mujer que te borra de la vida de tu propio hijo en tu propia mesa? Las palabras no salían. Solo me levanté, lentamente, sintiendo que me pesaban las piernas. Recogí el plato de Valeria, casi intacto, y el de Mateo, vacío por la culpa. Les di la espalda para que no vieran cómo se me rompía el corazón en 1000 pedazos, cómo me temblaba la barbilla. Me fui a la cocina, abrí la llave del agua y el sonido del agua golpeando la losa de Talavera fue lo único que me impidió gritar. Los oí cuchichear, levantarse. Ya es tarde, mamá, gracias por la cena. Ni siquiera se despidieron bien. Oí la puerta cerrarse. Y me quedé sola, con las manos en el agua fría, llorando en silencio sobre los restos del mole que nadie quiso. Los días que siguieron a esa cena fueron los más largos y silenciosos de mi vida. La casa en Coyoacán, que siempre había sido mi refugio, mi fortaleza, mi nido, de repente se sentía enorme, vacía, como un museo de una vida que ya no existía. Cada azulejo pintado a mano en la cocina, cada planta que regaba por las mañanas, cada rincón de mi cocina me recordaba la ausencia de Mateo. Pero peor aún, me recordaba el eco de las palabras de Valeria, no eres parte de la familia. Las repetía en mi cabeza, una y otra vez, como un disco rayado. ¿En qué momento me convertí en un estorbo? ¿En qué momento dejé de ser familia y me convertí en la madre de Mateo? El silencio era tan espeso que podía sentirlo en los oídos, como un zumbido constante, como una presión. Intenté, de verdad que intenté con todas mis fuerzas, seguir con mi rutina. Una rutina que he tenido por 30 años. Me levantaba temprano, a las 6, cuando el aire de la Ciudad de México todavía está fresco y limpio, antes de que el caos despierte. Me ponía mis zapatos cómodos y salía a caminar por el Jardín Hidalgo, con mi rebozo bien puesto. Veía a los mismos vendedores de esquites prepararse, limpiando los elotes. Veía a las parejas de viejitos que pasean de la mano, esos que llevan 50 años juntos y todavía se miran con cariño. Saludaba a doña Inés, la de las quesadillas de comal, que ya estaba aventando las primeras de flor de calabaza. Y saludaba a don Ramón, el del puesto de periódicos que está en la esquina desde que tengo memoria. Ellos sí me hacían sentir parte de algo. ¿Y Mateo, Elenita? ¡Qué milagro! Hace mucho que no lo vemos por aquí, por el barrio. Ya se volvió de Polanco, ¿verdad?, me preguntó don Ramón un sábado, mientras me daba el cambio del periódico. Sentí un nudo en la garganta. Está muy ocupado, Ramón. Ya sabe, el trabajo, ese despacho de arquitectos. Polanco es otro mundo, muy demandante, le dije, forzando una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Pues sí, me dijo don Ramón, acomodando sus revistas, pero que no se le olvide dónde está el buen mole, Elenita.
que no se le olvide de dónde salió. Asentí, pagué y me fui casi corriendo, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Cómo explicarle que, para ellos, mi mole era una vergüenza? ¿Que mi mundo era pintoresco? Trataba de mantenerme ocupada. Era una necesidad física, moverme para no pensar. Podé las bugambillas del patio con una furia que nunca había sentido. Las flores moradas caían al suelo como lágrimas. Reorganicé la alacena 3 veces, alineando las latas, pasando los frijoles a frascos de vidrio. Hice limpieza profunda en rincones que no había tocado en años, detrás del refrigerador, adentro del horno. Fregué los azulejos de la cocina hasta que brillaron. Pero mi mente era una traidora. Volvía una y otra vez a esa noche. ¿Cómo podía Mateo haberse quedado callado? ¿Cómo pudo permitir que su esposa me desterrara de esa manera, en mi propia mesa, después de comer el mole que le preparé? Yo lo había criado sola desde que mi esposo murió, hace ya 15 años, de un infarto fulminante que me lo arrebató. Vendí postres por encargo, hice pasteles de 3 leches, gelatinas decoradas. Cocí ajeno hasta la madrugada, mis ojos ardiendo bajo la luz del foco. Hice tamales para las ferias de la escuela. Hice todo lo humanamente posible para que él tuviera la educación que tuvo, para que fuera a una universidad privada, para que se convirtiera en el arquitecto exitoso que era. ¿Y este era el pago? Sentirme como una extraña, como una limosnera, en la vida de mi único hijo. El teléfono sonaba, y yo corría. Corría, con el corazón en la garganta, tropezando con mis propios pies, pensando que sería él, que me llamaría para disculparse, para decirme que todo fue un malentendido, que Valeria se había pasado y que él me amaba. Pero nunca era él. Eran mis hermanas. Mi hermana Carmen, de Puebla. O mis amigas del grupo de tejido de la iglesia de San Juan Bautista. Oye, Elena, ¿por qué no vienes a la casa a tomar un café y echamos el chisme? No puedo, ando un poco agripada, fíjate, mentía. No quiero pegarles nada. No quería que me vieran así. No quería que me vieran con los ojos hinchados de llorar a escondidas, con esta vergüenza que me carcomía por dentro. ¿Cómo les iba a contar? ¿Cómo les decía mi nuera dice que no soy de la familia? ¡Qué humillación! El domingo siguiente, preparé chiles rellenos. Por pura costumbre. Siempre los hacía para Mateo. Los asé en el comal, los metí a sudar en una bolsa de plástico, los pelé con cuidado bajo el chorro de agua, los rellené de queso Oaxaca. Los capeé, y el sonido de los chiles entrando en el aceite hirviendo era el único ruido en la casa. Hice el caldillo de jitomate con su toque de orégano. Y me senté a comer sola en la mesa grande, la mesa de madera que era de mis padres, puesta para 3. Corté el primer bocado. El queso se estiraba, el caldillo estaba perfecto. Pero todo sabía a soledad. A cartón. A nada. Encendí la televisión para no oír el silencio, para no escuchar mis propios pensamientos. Un programa de noticias hablaba de un problema creciente en el sector inmobiliario. Al parecer, una constructora muy grande, de esas con nombres en inglés, Grupo Ledesma, estaba siendo investigada por la fiscalía. Hablaban de usar materiales de bajísima calidad en edificios de lujo y, peor aún, de problemas serios con los permisos de suelo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fraude, decían. Lavado de dinero. Ledesma. El apellido me sonó. ¿No era ese el apellido de Valeria? Ledesma. Sí, Valeria Ledesma. Pero debe haber muchos, ¿no? No le presté mucha atención. ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Ese era el mundo de ellos, el mundo de Polanco, de los ricos y famosos. Mi problema era más profundo, más del corazón. El miércoles por la tarde, exactamente una semana después de la cena del mole, sonó el teléfono. Ya era de noche, estaba lavando los trastes de mi cena solitaria. Era un número desconocido. Contesté con cautela, pensando que eran del banco para ofrecerme una tarjeta. Diga. Mamá. Mamá, soy yo, Mateo. Su voz. No era la voz de mi hijo, el arquitecto exitoso. Era la voz de Mati, mi niño de 8 años cuando se caía de la bicicleta y se raspaba la rodilla. Estaba rota. Ahogada. Estaba sollozando. Mati. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo?
¿Tuvieron un accidente? Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. Se me olvidó el enojo, el dolor del mole, la humillación. Todo desapareció. Mamá, no sé qué hacer. Es Valeria. Está muy mal. Está destrozada. No para de gritar. ¿Qué tiene? ¿Se enfermó? ¿Qué pasó? Háblame claro. No, es que. Mamá, ¿puedes venir? Por favor. Te lo ruego. No sé a quién más llamar. No tenemos a nadie. Nadie nos contesta. Tienes que venir a Polanco. Ahora. Se oía un ruido de fondo, como de alguien sollozando de una forma desgarradora, casi animal. No era un llanto normal, era un llanto de pánico puro. Pero, hijo. Valeria no me quiere ahí. Ella dijo que. Por favor, mamá. Mamá, te lo suplico. Es urgente. Nos van a. Y colgó. O se le cortó la llamada. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta. El miedo por mi hijo, ese instinto primario que ninguna nuera puede borrar, barrió con todo mi orgullo herido. No lo pensé 2 veces. Ni me sequé las manos. Tomé mi rebozo de la silla, el que uso todos los días. Cerré la llave del gas por pura costumbre. Agarré mi monedero y salí corriendo a la calle. El sol de la tarde pegaba fuerte, el aire estaba denso por la contaminación. Logré parar un taxi de esos rosas con blanco, que se frenó rechinando las llantas. A Polanco, por favor. A la calle Arquímedes. Lo más rápido que pueda, joven, es una emergencia. El taxista me miró por el retrovisor. Está pesadísimo para allá, jefa. Es la hora pico. Pero le pisamos. Durante todo el trayecto, un trayecto que pareció eterno, el tráfico de la ciudad era un monstruo detenido. Viaducto, luego circuito interior, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Un problema de salud? ¿Algo legal? Y entonces recordé la noticia. Grupo Ledesma. Alcaldía Miguel Hidalgo. Polanco. Valeria Ledesma. Dios mío. ¿Tendría algo que ver? El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Yo, Elena, la que no encajaba, la que olía a grasa, la que no era parte de la familia, iba corriendo al departamento de lujo del que me habían excluido, porque mi hijo, mi niño, me había suplicado ayuda. La ironía era tan amarga como los chiles quemados. Cuando el taxi finalmente me dejó frente a esa torre de cristal y acero en Polanco, sentí que entraba en otro país. El aire aquí se sentía más delgado, más frío, a pesar del calor de la ciudad. El lobby era gigantesco, con techos altísimos y un silencio que zumbaba en los oídos. El portero, un hombre joven con un uniforme gris impecable y un audífono en la oreja, me miró de arriba a abajo. Vio mis zapatos cómodos, mi falda sencilla y mi rebozo. Su mirada fue suficiente para decirme que yo no pertenecía ahí. Fue una mirada de desdén, de extrañeza. Vengo a ver al arquitecto Mateo Durán. Del 14B. Me está esperando, es una emergencia, dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque por dentro temblaba. El portero verificó en una pantalla, frunció el ceño, pero al parecer Mateo había dado aviso, porque me dejó pasar con un gesto seco de la cabeza. Piso 14, departamento B. El elevador de la derecha. El elevador era una caja de espejos y madera oscura, silenciosa y rápida. Subía sin que yo lo sintiera. Olía a un perfume artificial de cítricos, un olor limpio pero sin vida, un olor a dinero. Yo me sentía fuera de lugar, una mancha de color en un mundo de grises y platas. Me miré en el espejo y vi a una mujer asustada, con el cabello un poco revuelto por la prisa. No pertenezco aquí, pensé, y las palabras de Valeria resonaron en mi cabeza como una burla. Cuando las puertas se abrieron en el piso 14, un pasillo alfombrado, tan grueso que no se oían mis pasos, me recibió. Todo estaba en silencio, un silencio de hospital, de esos que esconden algo malo. La puerta del 14B estaba entreabierta. Empujé la puerta con cuidado. Mati, hijo. El departamento era exactamente como lo imaginaba, pero en caos. Enorme, blanco,
con muebles de líneas rectas que parecían más para ver que para sentarse. Las ventanas eran paredes de cristal que daban a toda la ciudad. Se veía el castillo de Chapultepec a lo lejos, el auditorio. Pero el orden minimalista era un desastre. Había cojines de seda carísimos tirados en el suelo, una copa de vino rota en una esquina, y papeles, muchísimos papeles, esparcidos por la mesa de centro de mármol. Documentos legales, estados de cuenta bancarios, planos. Y entonces la vi. Valeria. Estaba sentada en el suelo, hecha un ovillo, en la esquina más alejada de la habitación, junto a un ventanal. Ya no llevaba su traje sastre, su armadura. Llevaba una bata de seda arrugada, de un color perla. Su cabello perfecto, siempre en un chongo impecable, estaba revuelto, grasoso, y pegado a su cara. Su rostro, sin una gota de maquillaje, estaba hinchado, rojo, irreconocible de tanto llorar. Temblaba. No un temblor ligero, temblaba como si tuviera un frío polar. Cuando levantó la vista y me vio parada ahí, en su sala de millones de pesos, su mirada no era de odio, ni de arrogancia. Era de puro y absoluto terror. Se veía como un animalito atrapado. Elena, susurró, como si viera a un fantasma. Mamá, gracias a Dios que llegaste, gritó Mateo, saliendo de lo que parecía ser un estudio. Estaba pálido como el papel, ojerudo, con la misma ropa elegante del día anterior, pero ahora arrugada, la camisa desfajada. Corrió a abrazarme y sentí cómo se aferraba a mí, cómo temblaba. Exactamente como cuando era niño y tenía pesadillas con monstruos. Pero, ¿qué pasa, por Dios? Me están asustando. ¿Qué es todo esto? Mateo me llevó al sofá, apartando unos documentos con urgencia. Mamá, es mi suegro. Es don Humberto. El papá de Vale. Valeria sollozó más fuerte desde el rincón, un gemido que me heló la sangre. El papá de Valeria, continuó Mateo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien nos escuchara, es el dueño de Grupo Ledesma. La constructora de la que todos están hablando en las noticias. La que tiene la investigación por fraude. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La noticia de la televisión. Valeria Ledesma, dije en voz baja. Sí, dijo Mateo, su cara era de desesperación pura. Pero, ¿qué tienen que ver ustedes? ¿El proyecto de Mateo? Mateo negó con la cabeza. No, mamá, es peor. Es que, mi suegro, él es un ladrón, mamá. Durante años, puso muchas de sus propiedades, de sus cuentas, a nombre de Valeria. Sin que ella supiera todos los detalles, te lo juro, mamá. Ella era su única hija. Él le decía que era para proteger el patrimonio, por los impuestos, que era normal en la gente de dinero. Y ahora, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Ahora lo están investigando por lavado de dinero, mamá. Fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. Y la cuenta principal donde se hicieron los depósitos, la cuenta, puente, la llamó el abogado, está a nombre de Valeria. De Valeria. Y el departamento, este departamento, dijo Mateo, mirando a su alrededor con un asco que yo nunca le había visto, al parecer se compró con ese dinero. Lo van a embargar todo. Le están acusando a ella de ser cómplice. De ser la prestanombres. Yo no sabía, gritó Valeria desde el suelo, con una voz ronca. Te lo juro, Elena, yo no sabía. Mi papá me decía, firma aquí, hija, es para tu futuro. Yo confiaba en él. Es mi papá. Se levantó tambaleándose, aferrándose a la pared de cristal. Llamé a mis amigas, a Gaby, la de la galería, a mis primas de las lomas. Nadie me contesta el teléfono. O me dicen que no las involucre. Todos nos dieron la espalda. Todos. Mateo me miró, con los ojos rojos, llenos de lágrimas. Mamá, le congelaron las cuentas. Todas. Las de ella y las mías, porque estamos casados por bienes mancomunados. La cuenta del despacho. Mis ahorros. No tenemos ni un peso, mamá. Literalmente. Ni un centavo. No tenemos ni para pagar la luz de este lugar, ni para el catering de esa estúpida cena. No tenemos ni para un Oxxo. Me quedé en silencio, procesando todo. El imperio de Polanco,
la vida fusión, los inversionistas de Nueva York, todo era una mentira. Una fachada brillante construida sobre cimientos podridos. La mujer que una semana antes me había dicho que yo no encajaba en su vida perfecta, ahora veía cómo esa vida se disolvía frente a sus ojos como un azucarillo en la lluvia. Sentí lástima. No por la mujer arrogante que me humilló, sino por la joven aterrada que estaba temblando en la esquina, traicionada por su propia sangre. Y eso no es lo peor, susurró Mateo, acercándose más, su voz apenas audible. ¿Qué? Le dije, temiendo la respuesta. Hay algo peor. La policía, vinieron en la mañana. Unos ministeriales. Con una orden. Tienen una orden de aprehensión para Valeria. Creen que Valeria va a intentar fugarse del país. Hay una patrulla vigilando la entrada del edificio. Y creo que hay prensa. Vi a un tipo con una cámara abajo, en la esquina. No podemos salir sin que nos vean. Estamos atrapados, mamá. Mi mente, la mente de una madre de Coyoacán, la que estira la quincena, la que sabe de remedios caseros y de cómo moverse en esta ciudad, empezó a trabajar rápido. Dejé de ver el mármol y los cristales, y empecé a ver la realidad. Dos jóvenes atrapados, asustados y solos. Mi orgullo herido, el dolor del mole, la humillación, todo eso se hizo pequeño, insignificante. Lo único que importaba era mi hijo. Y la esposa de mi hijo. A ver, dije, y mi propia voz me sorprendió, sonó firme, como la de mi madre. Dejen de llorar. El llanto no arregla nada y solo hace ruido. Mateo, trae un vaso de agua para tu esposa, pero ya. Valeria, levántate de ese suelo. Lávate la cara. No vas a resolver nada pareciendo una Magdalena. Tienen que pensar. Mateo me miró como si yo fuera un salvavidas en medio del océano. Corrió a la cocina. Valeria me miró con desconfianza, con miedo, pero también con una chispa de esperanza. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Estamos atrapados, dijo Mateo, regresando con el agua. Tú no estás atrapado, le dije, tomando el vaso. Estás en la Ciudad de México. Aquí nadie está atrapado si sabe por dónde moverse. Pero primero, tienen que salir de aquí. Este lugar ya no es su casa, es una trampa de lujo. Es una jaula de oro. Valeria se levantó temblando, usando el carísimo sofá blanco como apoyo. Tomó el vaso de agua que le di, pero sus manos se movían tanto que el agua se derramaba. No podemos salir, susurró, mirando hacia la puerta blindada. La patrulla está abajo. Los de la prensa. Nos van a detener. Nos van a tomar fotos. Mañana estaremos en todos los periódicos. La hija del fraude. Mateo asentía, completamente derrotado. Tiene razón, mamá. Nos están vigilando. Si abrimos esa puerta, se acabó. El abogado dijo que si la arrestaban tratando de huir, le negarían la fianza. Puse mi bolsa, la demandado, sobre la mesa de mármol. El contraste era casi cómico, mi bolsa de tela de Coyoacán sobre esa piedra italiana de miles de pesos. Claro que los van a detener si salen así, le dije, señalando la bata de seda de ella y el traje de diseñador de él. Parecen recién salidos de una película, vestidos con ropa de marca y con cara de culpa. Ustedes no van a salir por la puerta principal. Y mucho menos van a salir como Valeria y Mateo, los arquitectos de Polanco. Fui hacia la ventana gigantesca y miré hacia abajo. El sol se estaba poniendo. La ciudad empezaba a encender sus millones de luces. El tráfico de la tarde-noche, el de las 7, estaría en su apogeo. Un caos perfecto. Mateo, le dije, mi mente trabajando a toda velocidad, ¿este edificio tiene salida de servicio? ¿Por dónde saca la basura el personal de limpieza? ¿Por dónde entran los proveedores del restaurante de abajo? Mateo parpadeó, confundido por la pregunta tan terrenal. Sí, creo que sí. Atrás, por el estacionamiento subterráneo, el SI-3. Hay un elevador de carga. Pero. Sin peros. Valeria, ve a tu cuarto. Busca la ropa más sencilla que tengas. Unos pantalones de mezclilla, una blusa que no grite, Polanco. Zapatos sin tacón, unos tenis, lo que sea. Rápido. Ella me miró, atónita.
No, no sé si tengo algo así. Toda mi ropa es. Pues busca, le ordené con una dureza que la hizo saltar. Busca la ropa de la muchacha que te ayuda, si es necesario. Muévete. No tenemos tiempo. Corrió al dormitorio, tropezando. Mateo, tú igual. Ropa de trabajo. La más vieja que tengas. Unos jeans, una playera. Algo que usarías para supervisar una obra, no para diseñarla. Mientras ellos corrían a cambiarse, oí cómo abrían y cerraban cajones con desesperación. Yo abrí mi monedero. Conté el efectivo que traía. Suficiente para los taxis, gracias a Dios. Saqué mi rebozo, el que siempre cargo, el de lana gris con rayas azules. Cuando Valeria regresó, era otra persona. Vestida con unos jeans que le quedaban algo grandes y una camiseta negra simple, se veía más joven, más vulnerable. Se había lavado la cara y estaba pálida. Ahora, le dije, recógete ese cabello. Hazte una cola de caballo, algo simple. Y quítate esos aretes de diamantes. Guárdalos. No, mejor dámelos. Me los dio sin chistar, sus manos temblaban tanto que apenas podía quitárselos. Los guardé en el fondo de mi bolsa, junto a las llaves. Toma. Le extendí mi rebozo. Póntelo. Tápate la cabeza un poco, y crúzalo sobre el pecho. Pero que no parezca que te escondes. Como si tuvieras frío, con dignidad. Ella tomó la tela. Era un rebozo sencillo, tejido en Oaxaca, comprado en el mercado de Coyoacán. Lo olió, instintivamente. Lo apretó contra su cara. Olía a mi casa, a canela, a patio limpio, a jabón sote. Olía a todo lo que ella no era. Olía a verdad. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes, de pura desolación y gratitud. Elena, empezó a decir, su voz quebrada. No hables ahora. No hay tiempo. Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Me volví hacia Mateo, que ya estaba con unos jeans viejos, manchados de pintura, y una playera de publicidad que debió sacar del fondo del closet. Tú vas a llevar esta bolsa, le dije, dándole una bolsa de tela de esas del supermercado que saqué de mi propio bolso. Vamos a bajar por el elevador de servicio. Vamos a salir por el estacionamiento, por la rampa de los coches, pero caminando, pegados a la pared. Con calma. Somos personal de limpieza, o parientes de alguien de la cocina de otro departamento. ¿Entendido? Vamos a caminar con paso normal. No corran. Si corren, llaman la atención. ¿Y a dónde vamos, mamá?, preguntó Mateo, su voz como la de un niño perdido. A mi casa, le dije. A Coyoacán. Allá nadie los va a buscar esta noche. Salimos del departamento, dejando las luces encendidas y la puerta sin seguro. El elevador de servicio olía a cloro y a basura. Bajamos al sótano 3. El aire estaba viciado y caliente por los motores de los coches. Vimos la rampa de salida. Ahora, susurré. Valeria, agárrame del brazo, como si estuvieras cansada, como si yo te estuviera ayudando. Apóyate en mí. Mateo, tú camina un poco adelante, con prisa pero sin correr. No miren a nadie a los ojos, pero tampoco agachen la cabeza. Salimos a la calle trasera. El ruido del tráfico nos golpeó como una pared. Había un puesto de tacos en la esquina, el olor a suadero y a cebolla frita era abrumador. Caminamos hacia él. Mi corazón latía con tanta fuerza que me ahogaba. Pasamos junto a la entrada principal del edificio. Vimos la patrulla estacionada al otro lado de la avenida, bajo un árbol. Los oficiales estaban adentro, mirando sus teléfonos. Vimos a un hombre con una cámara, fumando, aburrido. No nos vieron. O mejor dicho, nos vieron, pero no nos reconocieron. Vieron a una señora mayor con su rebozo, ayudando a una muchacha que parecía enferma, y a un joven obrero. Vieron a gente común. Gente invisible para ellos. Paré un taxi. Al centro de Coyoacán, joven. Por favor. Nos subimos los tres atrás. Valeria estaba apretada entre Mateo y yo. Ella seguía temblando, pero ahora se aferraba a mi rebozo como si fuera un salvavidas.
El trayecto fue en un silencio sepulcral. El taxista puso su cumbia. La ciudad cambió. Los edificios de cristal de Reforma se convirtieron en las casas coloridas de Churubusco. Cuando llegamos a mi calle empedrada, bajo la luz anaranjada de los faroles antiguos, sentí que todos podíamos respirar por primera vez en horas. Abrí la puerta de madera de mi casa y el olor a mole frío y a hogar nos recibió. Están a salvo, les dije. Aquí, esta noche, nadie los va a encontrar. Esa noche, Valeria se sentó en mi cocina. La misma cocina que había despreciado una semana antes. Se sentó en la silla de madera donde Mateo hacía su tarea. Le serví un té de tila bien caliente, para los nervios. Mateo estaba en el patio, hablando en voz baja por teléfono con un abogado amigo, uno de la universidad, no uno de los de Polanco. Valeria me miraba sobre la taza humeante, sus ojos seguían rojos e hinchados. Elena, dijo, su voz era apenas un murmullo. Yo, te traté tan mal. Te dije cosas horribles. Fui un monstruo. No la miré. Seguí limpiando la barra de la cocina, guardando el arroz que había sobrado. Sí. Lo hiciste. Dijiste cosas muy crueles. Yo, no tengo cómo. ¿Por qué nos ayudas? ¿Por qué hizo esto por mí? Después de lo que te dije. Después de que te dije que no eras. Se le quebró la voz. Dejé el trapo. Me sequé las manos en el delantal. Me senté frente a ella, en mi mesa, bajo la luz cálida. La miré a los ojos. Te estoy ayudando, Valeria, no por ti. No te voy a mentir. Lo que me dijiste me dolió más que nada en la vida. Vi una lágrima caer en su té. Te estoy ayudando porque mi hijo te ama. Y porque mi hijo está metido en esto hasta el cuello por culpa de tu familia y por culpa tuya, por tu ambición, por no querer ver de dónde venía tanto lujo. Hizo una mueca de dolor, pero asintió. Te estoy ayudando porque es lo correcto. Y porque aquí, en esta casa, las puertas no se le cierran a nadie que esté en desgracia. Ni siquiera a ti. Vi algo romperse en ella. La arrogancia, la fachada de Polanco, todo se derrumbó. No tenemos nada, Elena. Nada. Mi papá, lo van a arrestar. Lo perdimos todo. El departamento, el dinero, los amigos. No, le dije, firme. No lo perdieron todo. Tienen un techo esta noche. Tienen un plato de comida. Calenté el mole que sobró. Ella me miró con sorpresa. Y tienen un abogado que, con suerte, demostrará que fuiste más ingenua que criminal. Pero esto les va a costar. Van a tener que empezar de cero. Lejos de Polanco. Lejos de todo ese dinero sucio. Valeria se quedó dormida en el pequeño cuarto de huéspedes, el cuarto que era de Mateo. Se durmió abrazada a mi rebozo. Mateo y yo nos quedamos hablando en la cocina casi hasta el amanecer. La batalla legal sería larga. Mateo tendría que vender su parte del despacho para pagarle al abogado. Iban a vivir conmigo, en Coyoacán, por mucho tiempo. Mi vida tranquila se había terminado. Pero mientras veía a mi hijo, agotado pero aliviado, tomarse un café en la mesa donde aprendió a leer, supe que había hecho lo correcto. La familia, la verdadera familia, no se trata de dónde vives o de si encajas. Se trata de quien está ahí para abrirte la puerta en la mitad de la noche, aunque, una semana antes, te hayan dicho que no eres parte de ella. Y, bueno. Esa es mi historia. O al menos, esa es la parte más difícil. El camino después de eso, ha sido largo. Todavía estamos en él. Quiero darles las gracias. De todo corazón. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, por escucharme. Les dije al principio que era algo muy, muy personal, y contarlo en voz alta, compartir esta herida con ustedes, me hace sentir más ligera. Me hace sentir que no pasé por todo esto en vano. El simple hecho de saber que hay alguien ahí, del otro lado de esta pantalla, quizás en otro país, escuchando la historia de esta mujer en su cocina, me hace sentir menos sola. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo sentir algo, si quizás te recordó a alguien que conoces, te agradecería con toda el alma si te suscribes al canal. No cuesta nada, es gratis. Y para mí, que me regales esa suscripción, significa que valoran estas charlas, que valoran estas
confesiones. Me anima a seguir abriendo mi corazón y a seguir compartiendo los pedazos de mi vida con ustedes. Cuídense mucho. Y por favor, valoren a la familia, la de verdad. La que está en las malas, no solo en las fotos bonitas. Les mando un abrazo fuerte, de esos que sanan, desde mi cocina, aquí en Coyoacán. Hasta la próxima.